¿Por qué hay tan pocas personas que estén interesadas en la transformación interior? ¿Es capaz la época actual de producir iluminados? Maestro, ¿cuáles son las razones por las que tan pocas personas en el mundo se hallan interesadas en transformar su calor interior en luz espiritual? ¿Crees que la generación del presente es capaz de crear iluminados como Krishna, Lao Tse y Cristo? El hombre es libertad, absoluta libertad, por lo tanto, la espiritualidad es una opción. No hay ninguna fuerza que te obligue a ser espiritual. No hay causa alguna que te fuerce a transformarte. Si existiera alguna causa que te obligara a transformarte, no habría espiritualidad posible. La causalidad es materialismo. Buscas comida porque tienes hambre. Ella te obliga. Por lo tanto, no hay posibilidad de elegir. No puedes elegir si buscar o no buscar. Has de hacerlo. La espiritualidad no pertenece a esta clase de búsqueda. Nadie te está obligando. Has de elegir por ti mismo. La espiritualidad es una elección. No es causalidad. Todo lo demás es causal. Existe una causa y el efecto viene detrás. El efecto no tiene libertad. Es causado. La espiritualidad está más allá de la causalidad. No es causada por nada. Es tu elección interior. Puedes elegirla o puedes no elegirla. Durante muchas vidas puede que no optes por ella, pero nadie te va a obligar. Esto se ha de entender y es un hecho muy significativo. Si todo tuviera una causa, entonces diría que no existe la espiritualidad. En este caso alguien podría obligarte a ser espiritual. Si la causa existe, el efecto ha de venir después. Así se podría crear un Buda. Crearíamos la causa y después te convertirías en un Buda. Pero somos incapaces de crear situación alguna en la que te puedas convertir en un Buda y no puedes crear una situación en la cual se te pueda impedir que te conviertas en un Buda. Eres libre. En cualquier momento puedes elegir ser uno y puede que no optes por ello durante muchas vidas. Esta ha sido una muy antigua disputa entre materialismo y espiritualidad. Esta es la discusión fundamental, no la de si Dios existe o no existe. Ese no es el debate fundamental porque uno puede ser espiritual sin un Dios. Buda nunca creyó en Dios alguno. Mahavira negó la existencia de Dios, pero nadie ha sido tan espiritual como Buda o Mahavira. Por eso Dios no es lo más importante, ni tan siquiera el alma es lo más importante. Buda afirma que no hay yo, ni alma, y él es espiritual por excelencia. ¿Qué es pues lo fundamental en la espiritualidad? Es el concepto de libertad, el que el hombre sea o no sea libre para trascender la humanidad. Si todo tiene una causa, entonces no existe libertad para ti. Posees un cuerpo determinado debido a ciertas causas, debido a un determinado padre, a una determinada madre, a un determinado país, a un determinado clima, a una determinada herencia. Posees un determinado cuerpo. Tiene una causa. Posees una determinada mente debido a un determinado país, a una determinada cultura, a una determinada educación. Posees una mente debido a determinadas causas. Hablas cierta lengua porque así se ha dispuesto. Si hubieras nacido en China y no se te hubiera enseñado otra lengua más que el chino, será difícil imaginar siquiera que pudieras hablar una lengua distinta. El lenguaje tiene una causa. Se requieren ciertos factores y entonces hablas determinada lengua. No hay pues libertad en esas cosas. Solamente la espiritualidad carece de causa y ese es el debate entre la ciencia y la religión porque la ciencia dice que no hay nada que sea posible sin una causa, que todo posee una causa. Puede que la conozcas o que no la conozcas, eso es otra cosa. Puede que el factor causal sea desconocido, pero todo tiene una causa. La causa es o no es conocida, pero todo tiene una causa. Si todo tiene una causa, no existe la libertad. Si un Buda es entonces un Buda, no lo es por méritos propios. Fue algo provocado. Entonces cualquier otro en su situación, X y Z, se convertiría en un Buda. Solamente se requiere de una determinada situación. Así, un Buda es sustituible por cualquiera. Si se te pone en la misma situación, te convertirás en un Buda, del mismo modo que el agua hierve a cierta temperatura, sea cual sea el agua. Es irrelevante la procedencia del agua, puede ser del Ganges o del Godavari o de donde sea. Cualquier clase de agua hervirá a cierta temperatura y se evaporará a cierta temperatura.
A 100 grados el agua se evaporará, en cualquier país, en cualquier clima, en cualquier época. La clase de agua es irrelevante. A los 100 grados se produce la evaporación. Así pues puedes emplear cualquier agua, A, B, C. La ciencia afirma que lo mismo ocurre con Buda. Dicen que colocando a cualquier hombre, A, B, C, en la misma situación, si la situación es la misma se producirá un Buda. Lo único que ocurre es que todavía desconocemos todos los factores causales. Eso es otra cuestión, pero opinan que los conoceremos algún día. ¡Qué absurdo! Nadie puede crear una situación para convertir a alguien en un Buda. Nadie puede decir cómo. Si le digo al agua, ahora, evapórate. El agua no podrá evaporarse, pero crea la situación y el agua se evaporará. El agua no tiene libertad para poder elegir. La situación es el factor determinante. Si se da la situación, automáticamente el agua se evaporará. La ciencia afirma que la situación del hombre es muy compleja. No es tan simple como el crear calor para que el agua se evapore. Es compleja, pues aún así todos somos producto de algo y todo tiene una causa. Si este fuera el caso, entonces no existiría la libertad. En realidad, en este país, esta idea ha arraigado profundamente en la mente humana. Por ello, los psicólogos dicen que ningún animal es un criminal, algo lo produce, y que ningún Buda es un Buda, algo lo produce. Todos somos esclavos, no hay responsabilidad de nadie. Con la desaparición del concepto de libertad no existe la responsabilidad. Por eso cuando me preguntas por qué la gente no está interesada en transformar sus vidas, su energía interior, en luz espiritual, el por qué es irrelevante. No tiene sentido. Con libertad, el por qué desaparece. Pero tú sí puedes preguntar por qué esta agua no se evapora, en este caso tienes que descubrir el porqué de la situación. Profundiza en la situación y descubrirás la respuesta al por qué esta agua no se evapora. Algo falta. Rectifícalo, y el agua se evaporará. ¿Por qué se enferma cierta persona? Diagnostícala y se descubrirá algo. La respuesta está ahí. ¿Por qué un determinado hombre no es espiritual? La respuesta a esta pregunta no es válida porque con la pregunta ¿por qué? Asuma que, de alguna forma, en dicha situación debe de haber algo que obstruye el proceso. No existe tal factor. Si quieres ser espiritual puedes serlo. Si no quieres serlo, no lo serás. Depende de ti. Depende de ti. Dándose todos los requisitos para ello, no se puede producir un Buda. No puede ser manufacturado. En realidad, en la vida de Buda, existen muchas circunstancias que nos servirán de ayuda. Él nació, era el hijo único de su padre, y nació cuando su padre era muy anciano. El padre le preguntó a los astrólogos, ¿cuál será el destino de mi hijo? Los astrólogos le dijeron, hay dos posibilidades. O bien se convertirá en un gran emperador, un Chakrabartin, un emperador del mundo entero, o se convertirá en un Sannyasin, uno que renuncia al mundo. El padre preguntó, ¿qué clase de astrología es esta? Decidme con certeza en qué se va a convertir. Le dijeron, esto es lo único que podemos predecir. O será un Sannyasin o se convertirá en un Chakrabartin. Esos son extremos opuestos. Un emperador del mundo entero y un Sannyasin, un monje, un mendigo callejero. Todo lo demás está comprendido entre ellos. Esos son los dos extremos opuestos. Por eso el padre se sintió preocupado y preguntó a los pundits de la corte. Convocó una gran asamblea de todos los sabios de la capital para preguntarles qué podía hacer para que su hijo no se convirtiera en un Sannyasin, de forma que pudiera vivir en el mundo y no renunciase a él. Le preguntó sobre qué clase de ambiente y qué clase de educación se le debía proporcionar para que nunca sintiera ninguna llamada hacia la espiritualidad. Este fue un gran experimento, un experimento para tratar de que una persona fuera algo determinado. Debía ser un gran emperador y las dos posibilidades permanecían abiertas. ¿Cómo podían cerrar una de las posibilidades y ayudar a que la otra ganara terreno? Tomaron una decisión. Debieron de ser muy científicos. Nunca se realizó anteriormente, ni nunca se ha realizado después, un experimento así. Fue un gran experimento sobre el destino humano. Lo planearon todo. La infancia de Buda fue una infancia planeada, absolutamente planeada.
¿Qué era lo que podía comer, qué podía hacer, con quién podía hablar, quién debía enseñarle, cuándo tenía que desplazarse? Todo fue planeado. Eran grandes sabios. Dijeron que no debía contemplar sufrimiento alguno. No tenía que ver a ningún viejo, no tenía que ver una sola defunción, no debía contemplar enfermedad o pobreza alguna. No debía tener conciencia del mundo de sueños, de utopía, de euforía. Debía vivir entre ilusiones para que nunca sintiera la necesidad de renunciar al mundo. Se le construyeron para ello 3 palacios, uno para cada estación. No se le permitió la existencia de una sola hoja seca en sus jardines. Por la noche, todo lo que se hubiera marchitado era eliminado. Nunca vio una flor marchitarse. Solamente vio flores frescas y lozanas. Dondequiera que estuviera Gautama, no se permitía la presencia de ningún anciano, solamente de chicos y chicas jóvenes, sanos y bellos. Se trajeron a su servicio a todas las chicas hermosas de la capital. Le servían y todo era música y canciones y toda su vida consistía en puro placer, en una vida de ensueño. Este cuidadoso plan fue posible porque era hijo de un rey. Cuando joven, nunca vio a un viejo, a un enfermo, a un moribundo, no conoció siquiera la existencia de la muerte. Desde luego, cuando no existe la muerte, ni la vejez, ni el sufrimiento, ¿cómo va a surgir la cuestión de llegar a ser uno que renuncia al mundo? ¿Por qué renunciar al mundo? El mundo es todo lo bello que puedes desear. Él estuvo viviendo en esta tierra de ensueño y luego, de repente, todo se derrumbó. Uno no puede seguir para siempre en ello. Es algo tan falso que uno no puede continuar con ello. Un día u otro algo surgirá que hará que todo se derrumbe. Y sucedió que, debido a este cuidadoso plan, y digo que fue debido a este plan, cuando se llegó a dar cuenta de la realidad de la vida, esto supuso para él una tremenda conmoción. No serán estos tremendos choques en nuestras vidas. Estamos acostumbrados a ellos. Pero cuando Buda vio por primera vez a un anciano, fue algo absolutamente novedoso, de modo que preguntó, ¿qué le ha ocurrido a este hombre? Cuando contempló por primera vez un cadáver, el mundo de ensueño desapareció por entero. Nosotros vemos estas cosas a diario de modo que nos volvemos insensibles, nos acostumbramos. Pero él no estaba acostumbrado y por lo tanto preguntó, ¿qué le ha pasado a este hombre? Se le tuvo que contestar y la respuesta supuso una tremenda conmoción, un enorme shock. Había una diferencia tan abismal entre su vida y la realidad de la muerte que se dice que dijo, si este hombre está muerto, entonces la vida carece de sentido. También yo me voy a morir. Todo es pues, inútil. Si la muerte es el final, entonces la vida no tiene sentido, por eso debo ir en busca y encontrar aquello que es inmortal, si es que existe algo así. Y si no existe algo así, estamos viviendo solamente en sueños, perdiendo el tiempo, desperdiciando energía, desperdiciándonos a nosotros mismos. El padre había urdido un plan en su mente. Había tratado de causar, de forzar, una alternativa determinada. Pero el resultado fue totalmente el contrario, porque cuando fuerzas algo determinado, la libertad interna empieza a revelarse. La vida de Buda fue una vida manufacturada, artificial, falsa, irreal. Y debido a que todo fue provocado, la libertad interior debió de revelarse. Por causa de esta libertad interna, se situó en el extremo opuesto. El padre de Buda no pudo comprender en absoluto lo que había sucedido. Había hecho todo lo que tenía en sus manos, y todo el plan había fallado. No puedes hacer que el hombre sea algo determinado, y si puedes hacer que el hombre sea algo determinado, entonces no existe humanidad. El hombre es el factor sin causa en el universo. Por esto no puedo decir por qué, pues si digo que por causa de esto o de esto otro el hombre no es espiritual, entonces tú podrás suministrar los factores y el hombre podrá ser hecho espiritual. Entonces la espiritualidad se convertiría en parte de complejo juego de intereses. Proporciona esto, y la demanda será satisfecha. Yo creo una demanda y el suministro aparecerá. No, no se puede hacer nada con el hombre. La espiritualidad no es un bien. Y por esto, porque la espiritualidad significa libertad, es por lo que tan poca gente llega a ser espiritual. Porque nunca empleas tu libertad. Más bien, al contrario, te fuerzas a ser esclavo, porque la esclavitud es algo práctico, muy práctico y cómodo y la libertad es incómoda y poco práctica.
Cuando todo el mundo es un esclavo, puedes acomodarte a todos, si tú también eres un esclavo. Si empiezas a actuar de por libre, te desajustas. El mundo entero ha progresado solamente debido a los individuos desajustados. Los que se ajustan son siempre ortodoxos, tradicionales. Hacen lo que hacen los demás. Se amoldan. La libertad significa que empiezas a moverte en direcciones en las que nadie se mueve. El miedo te atenaza, te empiezas a sentir incómodo. No puedes sentirte seguro porque no hay nadie que haga lo que haces. Debido a que la libertad es una gran responsabilidad y una responsabilidad altamente peligrosa, es por lo que sigues engañándote a ti mismo. Como máximo, eliges una esclavitud en vez de otra. Sustituyes y substituyes esclavitudes. Un hindú se hace cristiano, un cristiano se convierte en hindú. Ambos intercambian esclavitudes. Un hombre es de un determinado partido político, luego lo deja y piensa, soy libre. Luego ingresa en otro partido, cambiamos de ataduras, simplemente. Una nueva atadura no es libertad. La libertad quiere decir estar sin ataduras de ningún tipo, moverse sin ataduras. Esto quiere decir moverse momento a momento sin certeza de ningún tipo, moviéndote en la inseguridad. Siempre tenemos interés en la seguridad. Hace tan solo 2 o 3 días una mujer mayor estuvo aquí. Su marido practica la meditación muy arduamente. Ella estaba preocupada porque ahora su marido se había vuelto más silencioso. Vino a decirme, mi marido se ha vuelto más silencioso y temo que si sigue así se convierta en un sannyasin. Puede que nos abandone, que nos deje. Haz que mi marido abandone la meditación. Le pregunté entonces si su marido se había vuelto un hombre mejor o peor que el que era antes. Ella dijo, no, se ha vuelto más bueno. No se enfada tanto como antes. Es más cariñoso, más compasivo. Pero toda la familia está alterada. Tenemos miedo de que nos deje. Este miedo no era solamente miedo por parte de su mujer. Le pregunté también a su marido. Él dijo, estoy intranquilo porque el silencio va penetrando y a medida que penetra, todo se va volviendo diferente. Mi familia no parece que sea mía en absoluto. Es como si fuera la familia de algún otro. Siento más compasión hacia los niños, pero ahora no son míos. Hago todo lo necesario por ellos y lo seguiré haciendo, pero es como si fuera una actuación, un drama. Yo no estoy implicado, por esto me siento asustado. Si esto sigue, puede suceder cualquier cosa. Cualquier día puede que los abandone. Este miedo es a lo desconocido. Existía un modelo definido. Ahora un nuevo factor ha entrado en juego. Y este nuevo factor está tan vivo, que lo cambiará todo. Por eso me preguntó, si me mandas que pare, dejaré de meditar y entonces mi familia, todos, estarán felices. Estás asustado de tu libertad y también todo el mundo se siente asustado por tu libertad, porque vivimos en una sociedad de esclavos. Y en nuestras familias tenemos grandes intereses. Por eso no nos movemos hacia la libertad. En todo momento eres libre para elegir. Puedes escoger la espiritualidad en todo momento, o puedes escoger los viejos hábitos. Permanecer con los viejos hábitos es fácil. Los conoces, has vivido con ellos. No hay nada de novedoso. Con lo nuevo entras en lo desconocido, en la oscuridad. Has de aprender de nuevo. Por eso una persona que se está moviendo en libertad ha de ser un aprendiz a cada instante. Y no puede confiar en el pasado. El pasado no servirá de ayuda. Pero todos nos basamos en el pasado. Solamente porque el pasado sirvió de ayuda en una ocasión, nos basamos en los hábitos. Este es el mecanismo de la mente interior. Cuando conoces algo no tienes por qué preocuparte de ello. Cuando fijas algo como un hábito, este es transferido desde tu conciencia al mecanismo robotizado que tienes dentro. Se transfiere a la parte mecánica de tu ser. Entonces no necesitas preocuparte de ello. La parte mecánica seguirá haciéndolo. Si eres un conductor, hablas, piensas, cantas o enciendes tu radio al mismo tiempo que conduces. Tú no estás conduciendo. El automático, la parte mecánica es la que conduce. Solamente serás necesario cuando algo nuevo suceda, cuando de improviso ocurra algún accidente. Entonces serás necesario.
sino, no eres en absoluto necesario ni que estés en tu coche. Cuando conduces mecánicamente, no estás presente. Puede que ya hayas llegado a tu destino y la parte mecánica, el robot siga conduciendo. Tu alma puede estar en las nubes o en las estrellas, en cualquier sitio, pero el automático lo hace todo. Esto te da tranquilidad. Siendo todo una rutina te sientes cómodo. Con cualquier otra cosa has de mantenerte consciente, atento. Cuando estás aprendiendo a conducir, todos son problemas. Te sientes incómodo aprendiendo porque te has de mantener consciente. La inconsciencia es una droga, la consciencia es un esfuerzo. Cuando aprendes una cosa has de mantenerte consciente a cada momento. Esa consciencia se percibe como tensión. No lo es, pero debido a que siempre nos estamos comportando de forma mecánica, nos lo parece. Aquel que piense en términos de espiritualidad debe de pensar en términos de consciencia, de más y más consciencia. La consciencia llega solamente cuando te enfrentas a nuevos factores. Los biólogos dicen que los animales viven en un mundo donde la consciencia no es necesaria, en un círculo rutinario. Obran de forma exactamente idéntica. El nacimiento de un animal no es en absoluto diferente del nacimiento de otro animal. La muerte no es diferente, el sexo no es diferente. Todo se asemeja porque todo se realiza según el instinto. Un pájaro construye un nido, un animal se hace su madriguera y otro animal hace otra cosa. Todos lo hacen según su instinto. No se requiere de ningún aprendizaje. Nunca son enseñados. Todo es realizado por su parte automática. Esta es inherente a sus células. Han de seguir haciendo las mismas cosas. Incluso si una ave es incubada sin la presencia de sus padres y no se le permite el contacto con otros semejantes, cuando le llegue la hora comenzará a preparar un nido. Y el nido será el mismo, exactamente el mismo que sus antecesores han estado haciendo durante siglos y siglos. Nadie les ha enseñado. No se necesita en esto consciencia alguna. Está en sus células. Es algo instintivo, mecánico y por lo tanto lo hacen. Con el hombre aparece la dificultad. Al hombre se le ha de enseñar todo, todo. Los biólogos dicen ahora que pronto, al acabar este siglo, tendremos que enseñar sexo. Tendrás que ser adiestrado porque incluso en la actualidad el sexo no es tan instintivo como solía ser. Puede que hayas notado que ha habido una explosión, una inundación de libros sobre sexo en todo el mundo. Del mismo modo que existen libros sobre cómo aprender a conducir, ahora los hay sobre cómo amar, libros sobre cómo amar, cómo alcanzar la perfección en lo referente al sexo. Ningún animal necesita aprender nada sobre el sexo, ¿por qué? Porque en el hombre la parte mecánica es secundaria, y la consciencia, que es la dominante, ha aparecido. Es la fuerza central. Tienes que aprenderlo todo. Así interviene la elección. Tienes que elegir qué es lo que has de aprender y qué no has de aprender. La espiritualidad será tu mejor elección. Depende de ti. Puedes elegir entre observar el mundo de un modo espiritual o mirar al mundo de un modo materialista. Nadie te dirá que no lo escojas ni nadie va a obligarte. Si eliges la opción materialista tendrás un tipo de vida y si escoges la opción espiritual, tendrás una vida totalmente distinta. Esto es libertad. Los biólogos afirman que esta consciencia alcanzó la vida humana debido a que hace mucho, al menos 2 millones de años, algunos monos, los antecesores del hombre, descendieron de los árboles y comenzaron a desplazarse sobre 2 piernas en vez sobre 4 extremidades. En vez de desplazarse a 4 patas, empezaron a caminar sobre 2 piernas. Las 2 manos quedaron libres. Con esas 2 manos libres sucedieron muchas cosas y la mayor de ellas fue que apareció el factor de la consciencia. Cuando los monos estaban en los árboles, no estaban expuestos a peligro alguno. En sus árboles estaban seguros. No había león que pudiera atacarles, no tigre que los pudiera matar. Estaban a salvo en sus árboles. Se movían de árbol a árbol y eso era algo mecánico, inherente, hereditario. Pero aún así existe cierto factor desconocido, X, por el cual determinados monos descendieron de los árboles. Muchas son las razones posibles.
Parece ser que o bien hubo una explosión demográfica repentina, de modo que había tantos que tuvieron que encontrar un nuevo hábitat donde vivir, los árboles disminuían y ellos aumentaban en número, o bien, que de repente no llovió durante muchos años y los árboles se secaron y murieron y ellos tuvieron que bajar. Pero sucediera lo que sucediera, todo son puras conjeturas. Alguien ha sugerido recientemente, un gran científico, que parece que la humanidad haya nacido de la enfermedad. Que algunos monos enfermaron gravemente debido a cierto virus, a determinada enfermedad. Al enfermar los monos se volvieron tan débiles que no pudieron seguir colgándose de los árboles. Se debilitaron tanto que tuvieron que descender a la tierra. Es posible, pero fuera la que fuera la causa, estoy seguro que cuando los monos descendieron a la tierra tuvieron que estar más alerta. Entonces sus hábitos mecánicos dejaron de serles de utilidad, sus instintos heredados no les fueron suficientes. Tenían que explorar un territorio desconocido. El modo mismo de desplazarse, la postura, su posición, era tan nueva que sus cuerpos no estaban acostumbrados. Al caminar sobre dos piernas pasaron de cuadrúpedos a bípedos. En sus células, no había conocimiento alguno de cómo hacerlo. Por eso cuando nace un ser humano, cuando nace un niño, ha de aprender a caminar. Todavía no se ha hecho instintivo. Al nacer, un caballo puede correr. Al nacer, un ternero puede correr. No ha de aprender a caminar, pero el hombre ha de aprender a caminar. Y si colocas a una criatura en un lugar donde nadie camine y no le sea posible pues imitar, no caminará en toda su vida. En ciertas cuevas de lobos se han encontrado niños que habían crecido entre los lobos. Eran incapaces de caminar. Hace tan solo 4 o 5 años, en un bosque de Uttar Pradesh, en la India, se encontró a un niño de unos 14 años en una manada de lobos. Lo debieron de raptar del pueblo y luego fue criado por ellos. Con 14 años y era incapaz de caminar. No era bípedo, era aún un cuadrúpedo. Caminaba a 4 patas, caminaba como un lobo, no como un hombre. El andar es aún un esfuerzo, por eso cuando un niño camina sus padres se alegran. La razón estriba en que es algo loable, un logro. Tenemos en nuestro lenguaje muchas expresiones que demuestran esta actitud. Decimos que alguien se sostiene sobre sus propias piernas, que se mantiene sobre sus 2 pies. Esto es algo de mérito, algo que vale la pena alcanzar, algo digno de ser apreciado. Condenamos a alguien al decirle, aún no te sostienes sobre tus 2 pies. Debido a que el hombre se encontró en una nueva situación al descender de los árboles al suelo, una situación en la que todo era nuevo, en la que la parte mecánica no era capaz de funcionar, en la cual el instinto no le servía de ayuda, es por lo que se desarrolló la inteligencia. Tenía que mantenerse alerta a cada instante, porque eran muchos los peligros que le rodeaban. Estaba rodeado de enemigos y estaba desprotegido porque no había instinto que le ayudara. Esta situación de peligro fue la primera escuela en su aprendizaje de ser consciente. Tenía que mantenerse alerta. En la actualidad se ha creado una situación muy segura, de modo que puede comportarse simplemente como un robot. No hay necesidad de mantenerse alerta. Ese es el motivo por el cual uno ha de volver a elegir estar despierto, estar alerta, ser consciente, y has de ponerte a ti mismo en situaciones peligrosas. Irte a la selva o empezar a vivir con animales salvajes, no son peligros auténticos. Puedes acostumbrarte a ellos, puede convertirse en parte de tu mecanismo robótica interno. El único peligro actual para el hombre es el vivir instante a instante, sin la ayuda del pasado, el vivir momento a momento en el presente, alerta, despierto, consciente. Esta será tu elección, sin causa alguna. Considéralo de otro modo. La ciencia es causal. Esto significa que se basa en el pasado. Si estás enfermo, la ciencia acudirá a tu pasado, a tu historial clínico para indagar por qué se ha manifestado esta enfermedad. La ciencia no puede dirigirse al futuro, siempre acude al pasado. Si eres ciego, la ciencia acudirá a tu pasado, al pasado de tus padres. Retrocede al pasado para descubrir las causas. Así se puede explicar los efectos. La religión se basa en el futuro, no en el pasado, por eso el porqué no puede explicarse en términos científicos. Se basa en el futuro, compréndelo. No es que haya causa que te haga ser espiritual.
Al contrario, algo te está llamando para que seas espiritual. No está siendo la causa, sino que te está llamando. Desde siempre determinadas personas espirituales han dicho, siento cierta llamada. La llamada viene del futuro, no del pasado. Se basa en el fin, no en el origen. Existe libertad para escoger. Puedes escoger cuál va a ser tu destino, puedes escoger lo que vas a tratar de alcanzar y ser. Si sientes hambre buscas comida. Esto es algo causado. Si sientes tensiones internas y escoges la meditación, es algo causado. Entonces tu meditación es un esfuerzo científico. Pero es algo sin causa si dices, no sé por qué, pero siento cierta llamada. Una llamada dirigida a ti. Tengo que ir en esta dirección. Percibo un perfume desconocido. No proviene de mi pasado, sino que es algo que me está invitando desde el futuro, es algo desconocido que me está invitando. Voy a ir en su busca. Es peligroso porque no sé qué es lo que va a suceder, no puedo estar seguro de cuáles van a ser las consecuencias. Pero iré hacia ella. Eso es un salto. Y recuérdalo, no ocurre así solamente en la actualidad. Siempre ha sido así y también será así. También se me pregunta si creo que la generación actual es capaz de crear iluminados como Krishna, Lao Tse y Cristo. A la espiritualidad no le preocupa en absoluto el tiempo o la época. Un Lao Tse no nace debido a una época determinada. Un Buda no nace debido a una época determinada. Hubo muchos en los tiempos de Buda, pero solamente uno se convirtió en el Buda. La época era la misma para todos, el tiempo era el mismo para todos. El tiempo es irrelevante para la espiritualidad porque la espiritualidad existe en la eternidad, no en el tiempo. Todo momento es tan bueno como cualquier otro. Puedes ser un Buda en este mismo momento. El tiempo es absolutamente irrelevante. El tiempo ni obstaculiza ni ayuda. No voy a pronunciarme sobre lo que eres o sobre lo que vas a hacer, o que la iluminación no sucederá, o que debido a que estamos en el siglo XX, no puede suceder en este siglo. El tiempo carece de capacidad de decisión respecto a la espiritualidad. En otras cosas sí la tiene. Por ejemplo, no podías volar en aeroplano por el cielo en los tiempos de Buda. Tenías que ir en un carromato porque solamente después de un determinado período de evolución fueron posibles los aeroplanos. Ahora puedes desplazarte en aeroplanos, pero no puedes ir a otros sistemas solares. Hagas lo que hagas, no puedes ir ahora. Hemos llegado a la Luna. Nos llevará al menos 20 siglos más el alcanzar otro sistema solar. El salir de este sistema solar nos tomará al menos otros 20 siglos. Es un proceso gradual. Se han de desarrollar muchas cosas. Un carromato se convertirá en un aeroplano, pero se han de dar muchos pasos. Por eso no podías hacer ciertas cosas en los tiempos de Buda en lo concerniente al mundo exterior, pero en lo concerniente al mundo interno, cualquier instante, cualquier tiempo es tan bueno como cualquier otro, porque cuando te mueves en lo interno el tiempo desaparece. Esto ha de ser comprendido. Un Buda está meditando, se ha desplazado a lo interno. No existe el tiempo. El tiempo cesa, él no es consciente del tiempo. El tiempo se detiene. Si te vas hacia adentro el tiempo se detendrá. Buda, al meditar hace 25 siglos, sale del marco del tiempo. Tú al meditar hoy, sales del marco del tiempo. Y no habrá diferencia entre tú y Buda, porque todas las diferencias son diferencias en el tiempo. Tú llevas unas ropas que Buda no pudo llevar. Sabes muchas cosas que Buda no pudo saber. Perteneces a un mundo diferente, a una educación distinta, a una cultura distinta y Buda pertenece a un mundo distinto. Pero cuando vas hacia tu interior, sales de la cultura, sales de la sociedad, sales de la educación. Cuando vas hacia tu interior entras en un mundo distinto que no ha sido creado por la sociedad, y entonces eres capaz de moverte. Pero es una tendencia humana el pensar que nuestra propia época es mala, perversa, que los nuestros son malos tiempos. Es una tendencia humana. Y no ocurre así solamente hoy en día. Siempre ha sido así. El escrito más antiguo se ha encontrado en Babilonia. Tiene, al menos, 7.000 años, pero si lo publicaras en cualquier periódico mañana por la mañana como editorial, seguirá estando vigente.
Dice así: esta es la edad de la oscuridad. Esta es la edad de la corrupción. Esta es la edad de la inmoralidad y del pecado. Todo lo bueno ha desaparecido, toda sabiduría ha desapareado. La juventud se ha vuelto rebelde. La esposa no escucha al esposo. El hijo no escucha a su padre. Los profesores ya no son respetados por sus discípulos. Este es un documento con 7,000 años de antigüedad. Cada época cree que es en sí la peor. ¿Por qué? Porque solamente conocemos nuestra propia época y todo lo que nos rodea y empezamos a comparar a nuestro vecino con Buda. Desconocemos cómo eran los vecinos entonces. Buda no era tu vecino. Buda solo hay uno. De modo que comparamos lo mejor del pasado con lo peor del presente. Ese es el problema, este es el motivo por el que toda época parece ser la época del pecado. Nos acordamos de Jesús. No nos acordamos de Judas. Nos acordamos de Ram. No nos acordamos de Ravan. Nos acordamos de Buda. No nos acordamos de Devadatta. Era el primo de Buda y trató en muchas ocasiones de asesinar a Buda. Estaba celoso, simplemente celoso de que este hombre fuera respetado y honrado en sumo grado. Él era simplemente su primo y nada más. Cuando sintió que con ser su primo no era suficiente, renunció al mundo. Renunció a él porque pensó que la gente honraba al que renunciaba al mundo. Por esto renunció al mundo y empezó a practicar austeridades. Practicó yoga, lo practicó todo, únicamente para sobresalir por encima de Gautama. No lo consiguió porque no te puedes obligar a ti mismo a ser un Buda, no puedes imitar. Pero Devadatta ha sido olvidado y Buda permanece. Toda esa época ha sido olvidada, solamente Buda permanece. Todo ha desaparecido, solo Buda permanece. Y luego comparamos a Buda con nuestra propia época. Es debido a esto que surge el problema de si puede, hoy en día, nacer un Buda o un Jesús. Parece algo imposible. ¿Cómo es posible en esta época de oscuridad, de corrupción, de inmoralidad? ¿Cómo va a ser posible? Otro factor también interviene. Siempre que alguien ha muerto hace 20 siglos, nos olvidamos de cómo nos comportamos con él cuando estaba vivo. Jesús fue crucificado no porque fuera un gran maestro o un gran iluminado, sino porque era inmoral, indisciplinado, porque iba en contra de la moral y la tradición. Su comportamiento no era el de un hombre respetable. Y cuando fue condenado a muerte, fue una decisión unánime. Pocos, muy pocos estuvieron con él y el país entero estaba en su contra. Solamente tenía 12 discípulos y ellos también le abandonaron cuando le llegó el momento de ser crucificado. Le abandonaron. Se encontraban también llenos de dudas. Cuando todos estaban en su contra algo debía haber que iba mal. Jesús fue crucificado como un hippie, como un vagabundo. Puede que te sorprenda saber que no hay registro alguno de su crucifixión. Los judíos no registraron tan siquiera el incidente. Fue algo de tan poca importancia que ni un solo judío lo registró en la historia de los judíos. Los romanos no mencionan el hecho. Si tratas de hallar algún dato histórico que indique si Jesús existió, no podrás hallarlo. No hay nada. La Biblia, narrada por sus propios discípulos, es el único documento. Así ha habido algunas personas que han dudado de la existencia misma de Jesús. Dicen que nunca existió. Aseguran más bien que este Jesucristo fue solamente una representación que se interpretaba en todos los pueblos, que fue solamente una representación, no un hecho histórico y que, después, poco a poco, la gente se olvidó de que era una representación y se convirtió en historia. Si la Biblia se hubiera perdido, no existiría documento alguno que probara que Jesús existió. Si él fue alguien importante, alguien destacado, si toda su época fue influenciada por él, es imposible imaginarse la razón de que no exista documento alguno. Es como si no hubiera existido. Era desconocido, nadie le conocía. Solamente más tarde, cuando se reunieron los discípulos y crearon una organización, fue siendo conocido poco a poco. De otro modo hubiera sido el desconocido hijo de un carpintero. Si te encontrarás a Jesús, no le reconocerías. Si te encontrarás con Buda de improviso y nadie os presentara, no le reconocerías, porque este florecimiento interno es una fuerza tan sutil, tan escondida que, a menos que seas un compañero del camino, a menos que te estés moviendo en la misma dimensión, serás incapaz de reconocerle.
Por eso, cuando preguntas si es posible que ahora, en esta época exista un Buda o un Cristo, estás preguntando algo que carece de sentido. En cualquier lugar, en cualquier tiempo es posible un Cristo, es posible un Buda, porque la posibilidad pertenece al más recóndito lugar de tu ser, no a la sucesión de eventos a la que denominamos historia. No pertenece a la historia, no pertenece al tiempo. Pertenece al ámbito más interno del ser, que es la eternidad, no el tiempo. Tú puedes ser un Buda. Da el salto y lo serás. Y el tiempo no va a ser un obstáculo para que des el salto. El tema del tiempo es irrelevante. Debes entenderlo totalmente y meditar sobre ello, porque somos muy astutos y nos autoengañamos. Si alguien asegura que en esta época no es posible llegar a ser un Buda, entonces empiezas a sentir que no es mi responsabilidad el transformarme. Y hay religiones que aseguran que en esta época no es posible convertirse en un Buda y, en cierto modo, todas las religiones lo dicen. Cualquier religión organizada asegura que un Jesús solamente nace una vez. Él es el Hijo único de Dios y nadie puede ser un Jesús de nuevo. Solamente puede ser un cristiano, no un Cristo. Los jainos afirman que no puede ser un Tirthankara, que no puede ser un Mahavira. Se acabó el cupo. Solamente 24 personas podían ser Tirthankaras. No hay un 25º. Los musulmanes no te permitirán que seas un profeta, un paigamber, porque Mahoma fue el último paigamber y fue el que trajo todo el mensaje final de Dios. No hay ahora alteración posible y tampoco dicen, ¿hay por qué? Toda religión organizada te dirá que no hay necesidad de que te conviertas en un Mahoma o en un Mahavira, que solamente has de ser un seguidor. Solamente puedes ser un seguidor. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Por dos razones. En tu interior esto te agrada mucho y no es tu responsabilidad el transformarte a ti mismo. El tiempo no es el adecuado, por eso no eres un Jesús. No es tu responsabilidad. Las religiones dicen, en este Kali Yuga, en esta era del pecado, nadie puede ser un Cristo, por eso no eres uno. Así que no es tu responsabilidad. Es la época misma la que te lo impide. Si no, en cualquier instante florecerás como un Jesús. Tú estás preparado, pero los tiempos no son los adecuados. A todo el mundo esto le satisface, le gusta. De este modo puedes seguir siendo lo que eres. No hay ningún obstáculo en ti para que florezcas como un Buda. Somos felices debido a esta honda satisfacción y a este astuto, sagaz, engaño. Creemos que solamente podemos ser criminales, que solamente podemos ser débiles seres humanos. Esto es todo lo que la época nos permite. Y, en segundo lugar, cada religión cree que si un Buda fuera a nacer una y otra vez no se podría disponer de una iglesia organizada para cada Buda, porque los demás Budas estropearían la cosa. Los cristianos no pueden permitir que nadie vuelva a ser un Cristo. Otro Cristo alteraría todo el imperio cristiano, porque este tipo de personas son antitradicionales, esas personas son antisectarias, esas personas son absolutamente libres, independientes. Si nacieran, destruirían cualquier organización. Por eso, a ninguna religión le gustaría o apreciaría el que Jesús volviera bajo cualquier forma. El Papa es el representante y con eso basta. No se necesita más a Jesús. Por eso todas las religiones insisten en que no se puede hacer nada más en este momento. Todo lo que puedes hacer es ser un seguidor, adorar y ser un seguidor. Sé simplemente uno que sigue en la multitud. No trates de ser un individuo. Buda fue un individuo, él no fue un budista. Nació hindú y luego la organización no pudo abarcarlo. Ninguna organización podría. Jesús nació judío, murió judío. No fue un cristiano. Pero debido a que los judíos no pudieron albergar esa semilla, debido a que no podían contenerlo, lo expulsaron. Y al ser expulsada, la semilla germinó como cristianismo. Buda fue un hindú. Vivió como hindú y murió como hindú. No fue budista. Pero los hindúes no pudieron absorberle, porque si tratas de absorber a un Buda, tendrás que transformar la sociedad entera. No pudo ser absorbido, de modo que fue expulsado. Si un Buda naciera de nuevo en una sociedad budista será otra vez expulsado. Si Jesús naciera de nuevo en una sociedad cristiana, sería expulsado. No es que los judíos o los hindúes estén en contra de los Budas y de los Cristos.
Cualquier organización estará en su contra, incluso sus propias organizaciones, porque las organizaciones viven en la tradición. Existen por causa de la tradición y esas personas son absolutamente anti-tradición, carecen de tradición. Se mueven a cada instante con libertad. No puedes saber qué es lo que van a hacer. Por eso es difícil crear una secta cuando vive un iluminado. Es muy difícil. Nunca sabes qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir. Cuando el maestro ha muerto, se puede crear la secta. Entonces sabes qué es lo que el maestro quiere, cómo se comporta. Entonces puedes clasificarlo todo. Entonces puedes separar, dividir, analizar, puedes crear una doctrina y sus bases. Entonces se puede fabricar un credo. Solamente un maestro muerto permitirá que exista un credo. Con un maestro vivo, la semilla crece cada día, cambia, se transforma, se adentra en lo desconocido. Nunca estás seguro con lo que hará. Solamente con los maestros muertos, nacen credos. Y cuando nacen los credos comienzas a pensar en Jesús y en Buda como en términos de algo muy elevado. Sus contemporáneos no pensaban así de ellos en sus tiempos. Recuerda pues estas dos cosas. 1. La religión es un proceso continuo, no se detiene nunca en una época determinada. 2. La espiritualidad es un fenómeno individual. Si optas por ella, te sobrevendrá, pero nadie puede compararla. Requiere una plena decisión. Los Budas y los Cristos no pertenecen a épocas determinadas. En este mismo instante existen personas iluminadas, pero no eres capaz de reconocerlas. Le llevará cientos de años a la sociedad el reconocerlas. Cuando lleven mucho tiempo muertas, la sociedad empezará a percibir que eran diferentes, que algo único sucedió en el pasado. Te contaré una historia. Nietzsche ha escrito uno de los libros más maravillosos del mundo, Así habló Zaratustra. En este libro figura una parábola. Un loco llega a un mercado y pregunta a todo el mundo, les mira a los ojos e interpela a cada uno diciendo, ¿has visto a Dios? ¿Dónde está Dios? Lo estoy buscando, estoy indagando. ¿Dónde está Dios? Todos se ríen de él. Desde luego, todos ellos son creyentes, pero, por ser creyentes, esto es una mera formalidad en ellos. Creen que este hombre se ha vuelto loco. Alguien le dice, desde luego que hay Dios y Él es el que creó el mundo. Ahora Él ha terminado su tarea con nosotros y nosotros hemos terminado con Él. ¿Por qué lo estás buscando? ¿Para qué? ¿Te has vuelto loco? Esas son cosas adecuadas para que se hable y se escriba sobre ellas, sobre lo que Dios es, sobre el buscarle, pero ¿le estás buscando de veras? Y ese hombre les mira fijamente a los ojos y dice, ¿habéis oído algo sobre Dios? ¿Dónde está? Entonces la multitud se arremolina alrededor de él y le dicen, no hemos oído de él desde hace mucho tiempo. Tienes que pedir en otro sitio. No molestes aquí en el mercado. El hombre le contesta, he venido para daros unas nuevas. No es que le esté buscando. He venido para saber si habéis tenido noticias suyas recientemente. ¿Sabes que ha muerto? Entonces ellos le suponen realmente loco. Estaba ya loco cuando le buscaba, pero ahora está aún más loco si asegura que Dios está muerto. Creemos en un Dios que está muerto, aunque viva. Muerto para que no pueda alcanzarnos y vivo para que le podamos adorar los domingos. Pero este hombre está loco. O bien cree que él está aún vivo y que puede ser encontrado, o piensa que está muerto. Por esto le preguntan, ¿quién te lo ha dicho? Él les dice, lo he visto yo mismo. Y todavía hay algo más misterioso. Vosotros le habéis matado. Pero parece que la noticia no os ha llegado aún. Tardará un poco. Vosotros mismos le habéis matado. Está muerto. Pero parece que aún no es el momento adecuado y que he llegado demasiado pronto. Las noticias no han llegado todavía al mercado, pero vosotros sois los que le habéis matado. Debo irme sin daros la noticia. He llegado antes de hora. Las noticias tardarán todavía algún tiempo en llegaros. Incluso los rayos del sol se toman su tiempo. Incluso los rayos estelares tardan cierto tiempo en llegar a nosotros. En las nubes salta un rayo y se oye un trueno, pero se tarda cierto tiempo en oírlo desde donde estáis, incluso si lo habéis visto, porque hay una determinada distancia. La luz viaja más deprisa que el sonido.
Y cuando hay una tormenta en el cielo verás el relámpago, pero al trueno lo oirás un poco después. Por eso el loco dice, él ha muerto y vosotros le habéis matado, pero parece que las noticias no os han llegado. Tardarán aún algún tiempo. Lleva cierto tiempo el reconocer que un Buda es un Buda. Lleva tiempo. Y se tarda tanto que cuando Buda ha dejado de existir, lo reconocéis. Cuando Jesús ya no está, lo reconocéis. Y cuando está presente, no solamente no le reconocéis, sino que si alguien dice quién es, lo negaréis. Lleva tiempo. Esta es una de las tendencias más desafortunadas de la mente humana. Por su culpa nos perdemos mucho. Hay muchas anécdotas. La gente se acercaba a Buda para preguntarle, unos dicen que eres un iluminado. ¿Lo eres realmente? ¿Has alcanzado lo inalcanzable? Si Buda contesta, sí, lo he logrado, dirán que es un egoísta. Si dice, no lo he alcanzado, dirán ya lo sabíamos. Si permanece en silencio, dirán que no sabe nada. Hay cientos y cientos de ejemplos. Pilatos le pregunta a Jesús, ¿crees verdaderamente que eres el Hijo de Dios? ¿Crees realmente eso? Si Jesús contesta, sí, soy el Hijo de Dios, dirán de él que es un loco. Si permanece en silencio, dirán que tiene miedo. Si lo niega, pensarán que ya sabíamos que no lo eras. ¿Qué es pues lo que puede decir un Buda? ¿Qué puede decir un Jesús? Pero si hace 20 o 24 años que ha muerto no puedes ir a preguntarle, ¿eres un iluminado? ¿No crees que, en realidad, te estás autoengañando? ¿No te estás engañando a ti mismo? No puedes preguntárselo. En todo este largo periodo en que está muerto, no puedes preguntárselo. Empiezas a reconocerlo, pero entonces ya es inútil. Este reconocimiento no servirá de nada. Y si viene otro Buda, plantearás de nuevo las mismas cuestiones. ¿Por qué es esto así? Cuando un Buda está presente entre vosotros, se parece a vosotros. Vive como vosotros, come como vosotros, enferma como vosotros, muere como vosotros, por eso pensáis, uno que es igual que yo, se ha iluminado y yo no. Es humillante. Duele profundamente, hiere el ego. Debido a que hiere el ego, debido a que te sientes humillado, le niegas. Cuando niegas, te sientes bien. Por eso te diré que siempre que estés con alguien que pueda ser un iluminado, si ves la tendencia de la mente a negar, recuerda esto. Por causa de esta tendencia has pasado por alto muchos Budas, y por causa de esta tendencia nunca serás capaz de reconocer a ninguno. Y a menos que reconozcas que algo ha ocurrido en alguien, este algo no te sucederá a ti. Si sigues negando y creyendo que nadie es un Buda, llegarás por último a creer que tú no puedes llegar a ser uno. Si nadie puede llegar a ser uno, ¿cómo vas a serlo tú? Cuando reconoces la condición de Buda en alguien, en tu interior has reconocido tu propia condición de Buda en el futuro. Reconocer un Buda en el presente es reconocer tu propio futuro, tu propia posibilidad futura, tu propio destino.